Vamos a hacer en este vídeo un par de problemas con ecuaciones muy habituales. Vamos a empezar con el siguiente. Anne tiene el triple de edad que su hija y dentro de 10 años solo tendrá la mitad. La pregunta es ¿cuántos años tiene cada una ahora mismo? Entonces, la filosofía para estos problemas, como todos los problemas con ecuaciones, empieza por a qué vamos a llamar variable x. En este caso, lo más sencillo es llamarle x a la edad de la hija, y en base a la edad de la hija construiremos todo el resto del problema. Entonces vamos a llamar x a la edad de la hija, llamamos x a la edad de la hija, y lo que dice aquí es que Anne tiene el triple de la edad que su hija. Entonces la edad de Anne será el triple que la de la hija, es decir, 3x. Tenemos ya la edad de la hija, que es x, y la edad de Anne, que es 3x. Ahora llega el gran problema de estos problemas, y es, han pasado 10 años, ¿qué ocurre cuando han pasado 10 años? Si yo tengo 10 años, por ejemplo, y han pasado 10 años, tengo 20. Si tengo 12 años y han pasado 10 años, tendré 22. Lo que estoy haciendo es sumar 10 años a la edad actual. Si la edad de la hija actualmente es x, cuando pasen 10 años, la edad de la hija serán x más 10. Si, por ejemplo, la hija tiene 13 años y x vale 13, para ver qué edad tiene dentro de 10 años serían 13 más 10, que son 23 años. Y la edad de Anne será exactamente igual. Si pasan 10 años, tendrá la edad que tiene ahora, que es 3x, simplemente le sumamos 10. Por tanto, la edad de Anne dentro de 10 años será 3x, la edad que tiene ahora, más 10. Tenemos ya el problema catalogado, hemos visto que es x, vamos tirando del hilo y vamos viendo qué ocurre al resto de cosas. La hija tiene x años, no sabemos cuántos tiene, pero sabemos que Anne tiene el triple de su edad, 3x. Y si pasan 10 años, dentro de 10 años le sumamos 10 y le sumamos 10. Llega la hora de fabricar la ecuación, y para hacer una ecuación lo más importante de las ecuaciones, lo que le da nombre de hecho a las ecuaciones, es el símbolo del igual. Vamos a colocar un igual y vamos a colocar a cada una de las dos personas en los dos lados. Por ejemplo, vamos a colocar a la hija en el lado derecho, por tanto aquí ponemos x más 10 y colocamos a Anne en el lado izquierdo, 3x más 10. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta ecuación lo que está diciendo es que la edad de Anne dentro de 10 años va a ser igual que la edad de su hija dentro de 10 años, lo cual evidentemente sería raro. ¿Qué dato nos falta para completar el problema? Dice que dentro de 10 años solo tendrá la mitad. Una de las preguntas que suelen surgir siempre aquí es ¿la mitad quién de quién? ¿La hija de la madre de la hija? Es una pregunta que se responde por sentido común. La madre siempre va a ser mayor que la hija, por tanto solo tendrá la mitad la hija que la madre, es decir, Anne tendrá el doble que su hija y la hija tendrá la mitad que su madre. Nos vamos a la ecuación y la filosofía aquí es la siguiente. Tenemos una ecuación, tenemos dos partes ahora mismo que estarían desniveladas. En la parte izquierda estaría la edad de Anne, que sería la madre, estaría por encima, 3x más 10 es mayor que la edad que la hija, y en la parte derecha está la hija, que es más pequeña. Si yo quiero nivelar y que me quede igual, tenemos dos opciones. O bien a la madre la divido entre 2, o bien a la hija la multiplico por 2. En este caso, y lo más sencillo en general, es evitar fracciones, por tanto vamos a multiplicar a la hija por 2. Y uno de los grandes problemas es multiplicar solo a esta parte por 2. La edad de la hija dentro de 10 años es x más 10 y queremos multiplicar por 2 a toda la edad de la hija dentro de 10 años. Entonces lo que nos queda con esto es ya una ecuación que lo que nos está diciendo es la edad de Anne dentro de 10 años es igual al doble de la edad de la hija dentro de 10 años. En estos problemas suele pasar una cosa muy habitual, y es que si quedan mal suelen salir resultados extraños. Suelen salir edades negativas o edades que una de las personas tiene 0 años o algo por el estilo. Si resolvemos en este caso, tendríamos 3x más 10 en la parte izquierda y en la parte derecha, haciendo distributiva, 2 por x es 2x y 2 por 10, que son 20. Pasamos las x al lado de la izquierda, pasamos los números al lado derecho, parte izquierda tenemos 3x menos 2x y parte derecha tendríamos 20 menos 10. Simplificamos cada uno de los miembros y nos quedaría x en la parte izquierda y directamente igual a 10 en la parte derecha. ¿Estaría acabado el problema? Todavía no. Hemos visto cuánto vale x, pero depende de cómo hayamos definido el x en cada problema, puede ser una cosa o puede ser la otra. En este problema en particular tendríamos que acabar diciendo exactamente cuáles son las edades de cada una de ellas. Hemos llamado x a la edad de la hija, por tanto
la hija va a tener 10 años, y si Anne tiene 3 veces la edad de la hija, Anne va a tener 30 años. Una cosa que se podría hacer en un examen o en casa o en una pequeña comprobación es precisamente esta. ¿Qué ocurre cuando pasan 10 años? Si pasan 10 años, tendríamos que la hija tendría 20 años y tendríamos que Anne tiene 40 años. Y nos preguntamos, ¿es verdad que es el doble la edad de Anne que la edad de la hija? Si es verdad, será porque este problema está bien hecho, y con esto ya cerramos. Hay otra forma de plantear este problema, que es haciendo una tabla de doble entrada. En realidad sería básicamente la misma estructura del problema y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el planteamiento, pero haciéndolo con una tabla. Vamos a colocarlo por aquí, y la idea en este caso es, vamos a colocar en las columnas la fecha actual, que es hoy, y la otra columna dentro de 10 años. Mientras que en las filas vamos a colocar a Anne y vamos a colocar a la hija de Anne. Elegimos a qué le llamamos X de una de estas 4 casillas. Por ejemplo, la hija va a ser X, es lo que hemos planteado en este problema, y vamos tirando del hilo. De aquí sacaríamos que Anne tiene 3X, es decir, el triple, y de aquí y de aquí, cuando pasan 10 años, pues simplemente habría que sumar 10 años y simplemente habría que sumar 10 años. Con esto tendríamos el problema planteado. Es la misma estructura, insisto, que todo lo que hemos hecho aquí, pero en forma de tabla, que puede ser más sencillo, puede ser más rápido de hacer. Con esto acabaríamos los problemas con ecuaciones. Sin embargo, vamos a dejar planteado una serie de formas alternativas para hacer estos problemas, por si alguien quiere avanzar un paso más y pensar cómo hacer este problema de formas distintas. Son formas todas ellas mucho más complicadas, pero tiene que dar exactamente igual, se haga como se haga. Entonces vamos a plantear estas otras formas con una serie de tablas. Insistimos en que estas 3 formas de hacerlo serían simplemente para aquellas personas que quieran darle una vuelta distinta al problema y quieran ver cómo quedaría con diferentes formulaciones. Aquí lo que hemos hecho en la primera forma de hacerlo es lo más sencillo, que es, vamos a llamar a la hija hoy, vamos a llamarle X, y a partir de ahí seguimos con el resto. Entonces la ventaja de llamarle X es que Anne tendría 3X años. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo quisiese llamarle X a la edad de Anne hoy? Entonces, como yo sé que Anne tiene el triple que la hija tiene que tener la tercera parte que Anne. Es decir, si Anne tiene X años, para saber la edad de la hija habría que dividir entre 3. ¿Qué pasa dentro de 10 años? Pues tendríamos X más 10 para Anne y X tercios más 10 para su hija. De nuevo fabricaríamos la ecuación y colocaríamos esta columna cada una en uno de los dos lados. En este caso vamos a poner, igual que antes, X más 10, X tercios más 10, y sabemos que una de las dos tiene el doble que la otra. ¿Quién tiene el doble que la otra? La mayor, X más 10, la mayor Anne, la mayor que es la madre, tiene el doble que la pequeña. Entonces, lo mismo que antes, multiplicaríamos por 2 a la pequeña y tendríamos la ecuación fabricada. En este caso, cuando resolvamos la ecuación, lo que nos va a quedar es X igual a 30, que es la edad de Anne. Y para seguir el desarrollo, la hija tendría 30 partido por 3, que es 10, es decir, el resultado final, este último recuadro, nos tiene que quedar igual sí o sí. Complicando un poco más el problema, ¿qué pasaría si yo quisiese llamar, por ejemplo, X a la edad de la hija dentro de 10 años? Entonces, el proceso lógico para hacer esto sería ahora ir hacia atrás. Si la hija tiene X años dentro de 10 años, será porque hoy tiene X menos 10. ¿Qué le pasa a Anne? Anne tiene el triple que la hija, por tanto tiene que tener 3 veces X menos 10. Y si pasan 10 años después, me quedaría 3X menos 10, lo que tiene hoy, más 10 años. Volveríamos a fabricar la ecuación y nos volvería a quedar otra vez una solución, en este caso distinta. Nos quedaría X igual a 20, de donde podríamos seguir y sacaríamos el resto de edades de Anne, de su hija hoy, de su hija dentro de 10 años, etcétera, etcétera. Y por último, si yo quiero llamarle X a la edad de Anne dentro de 10 años, haríamos la misma filosofía. Retrocedemos 10 años para ver la edad de Anne hoy. Como yo sé que la hija tiene la tercera parte, habrá que dividir entre 3. Y dentro de 10 años, pues simplemente tomaríamos la edad de Anne hoy y le sumaríamos 10 años. Por supuesto, las ecuaciones en estos dos casos van a quedar mucho más feas que lo que hemos hecho antes, pero simplemente sería pues
ir tirando del hilo. Tendríamos ecuaciones con fracciones en todos los casos, sería más complicado, pero también se podría hacer sin ningún problema. Cerramos entonces con esto el primer vídeo de problemas con ecuaciones y veremos en el siguiente vídeo también un problema muy habitual para trabajar con problemas con ecuaciones.